Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde exploramos el fascinante universo de las telenovelas turcas. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Prepárense porque el vídeo de hoy va a estar candente. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que tiene a todos los fans en vilo, la posible reconciliación secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los protagonistas de Senkalkam, los que nos robaron el corazón como Eda y Serkan, podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y lo mejor de todo es que, tenemos las pruebas. O bueno, al menos tenemos unas fotos que dan mucho de qué hablar. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada detalle y especular sobre el futuro de esta icónica pareja, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos. Eran la pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química era innegable y la forma en que se apoyaban mutuamente nos hacía creer en el amor verdadero. Por eso, cuando anunciaron su separación, el mundo entero se quedó en shock. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que esas cenizas podrían estar a punto de reavivarse. Las fotos que han desatado toda esta locura reconciliatoria han aparecido en diversas redes sociales y en algunos medios turcos. No son fotos directas y explícitas de un abrazo o un beso, nada de eso. Son más bien, sutiles coincidencias. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque en momentos diferentes. Digamos un café muy popular en Estambul, o una galería de arte recién inaugurada. Casualidades de la vida. O quizás, no tanto. Otra cosa que ha llamado la atención es que ambos han vuelto a seguirse en redes sociales. Un follow en Instagram puede significar el fin del mundo o el comienzo de una nueva era. En el caso de Kerem y Hande, muchos interpretan este gesto como una señal de que las cosas entre ellos están mejorando. Quizás están dejando atrás el pasado y abriendo la puerta a una posible reconciliación. Pero, ¿qué hay de Senkalkam? ¿Podría la serie haber influido en esta posible reconciliación? Senkalkam, para quienes no la conocen, es una comedia romántica turca que conquistó corazones en todo el mundo. Cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y workaholic. Su encuentro es caótico, pero pronto se dan cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban. A medida que trabajan juntos, la atracción entre ellos se vuelve innegable. La serie es una mezcla perfecta de romance, humor y drama. Los personajes son entrañables, la trama es adictiva y la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente espectacular. Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, ganando millones de fans en países de todo el mundo. El impacto cultural fue enorme, inspirando tendencias de moda, peinados, e incluso nombres de bebés. La serie demostró el poder de las telenovelas turcas para trascender fronteras y conectar con audiencias diversas. La banda sonora, con canciones pegadizas y emotivas, también jugó un papel crucial en el éxito de la serie, convirtiéndose en un imprescindible en las listas de reproducción de muchos fans. Y hablando de series que enamoran, no podemos dejar de mencionar otra joya turca que ha arrasado, Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, es otra comedia romántica que te robará el corazón. Hande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de Hayat. Aşk Laftan Anlamaz es una serie llena de enredos, malentendidos y momentos divertidísimos. Pero también tiene su lado emotivo, ya que explora temas como la familia, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y la serie te mantendrá enganchado de principio a fin. Es perfecta para maratonear un fin de semana. El vestuario de Hande en Aşk Laftan Anlamaz también se convirtió en un referente de estilo para muchas jóvenes, con sus looks frescos, modernos y accesibles. La serie abordó temas importantes como la ambición, la lealtad y la superación personal, convirtiéndose en un espejo para muchos espectadores que se identificaban con las luchas y los sueños de los personajes.
Además, la serie popularizó algunos destinos turísticos, atrayendo a fans de todo el mundo que querían conocer los lugares donde se filmó Ask Laftan en la Maz. Ahora, volviendo al tema principal. ¿Será que Ande está volviendo a apostar al amor con Kerem? Es importante recordar que estos son solo especulaciones basadas en indicios y fotos que podrían significar cualquier cosa. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Podría ser simplemente que han madurado, han sanado sus heridas y han decidido mantener una relación amistosa. Después de todo, compartieron momentos muy importantes juntos y tienen muchos amigos en común. Han pasado por alfombras rojas juntos, han dado entrevistas conjuntas y han experimentado el vértigo de la fama a un nivel global. Es comprensible que quieran mantener una relación, aunque no sea romántica, para apoyarse mutuamente en este difícil camino. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y muchos fans sueñan con ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Son una pareja que inspira, que transmite alegría y que nos recuerda que el amor verdadero existe. La campaña en redes sociales pidiendo su reconciliación ha sido masiva, con hashtags que se han convertido en tendencia mundial. Los fans han creado vídeos, fanfics y montajes con la esperanza de que sus ídolos se den cuenta del cariño y el apoyo que tienen. La presión mediática es enorme y los paparazzi no dejan de seguirles los pasos, buscando cualquier indicio que confirme o desmienta los rumores de reconciliación. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no esté directamente relacionada con el tema de la reconciliación de Ande y Kerem, es Erkenci Kuş, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el carismático fotógrafo y aventurero que dirige la empresa. Erkenci Kuş es una serie fresca, divertida y llena de energía. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es explosiva, y la serie te transportará a un mundo de sueños, viajes y romances inesperados. Además, la serie tiene unos paisajes espectaculares, ya que fue filmada en Estambul y en la costa turca. Es un verdadero deleite visual. Erkenci Kuş introdujo el concepto del albatros en la cultura popular turca, simbolizando la libertad, la aventura y la conexión espiritual. La serie también popularizó el uso de hierbas y aceites esenciales, mostrando sus beneficios para la salud y el bienestar. La trama, aunque simple, logró conectar con el público gracias a su autenticidad y a la forma en que abordó temas como la independencia femenina, la importancia de seguir los sueños y el valor de la amistad. Y ya que estamos hablando de Can Yaman, no podemos olvidar mencionar su última serie, Viola come il mare, una producción italiana en la que comparte protagonismo con Francesca Chillemi. En esta serie, Can interpreta a Francesco De Mir, un inspector de policía con un pasado oscuro, que se une a Viola, una periodista con una condición especial que le permite ver los sentimientos de los demás para resolver crímenes en Palermo, Sicilia. Viola come il mare es una serie que combina el drama policial con el romance y el misterio. La ambientación es preciosa, la trama es intrigante y la química entre Can Yaman y Francesca Chillemi es innegable. Aunque no es una serie turca en sí, la presencia de Can Yaman la hace muy atractiva para los fans de las telenovelas turcas. Esta incursión de Can Yaman en el mercado italiano ha abierto nuevas puertas para otros actores turcos, demostrando el potencial del talento turco en el ámbito internacional. La serie ha recibido críticas positivas por su originalidad, su ritmo ágil y la forma en que aborda temas como la salud mental, la justicia social y la importancia de la empatía. Además, Viola come il mare ha impulsado el turismo en Palermo, mostrando la belleza de la ciudad y su rica cultura. Pero volvamos a la posible reconciliación de Ande y Kerem. Otra serie que de alguna manera refleja un poco esta idea de segundas oportunidades es Medcezir. Medcezir es un drama adolescente que sigue la vida de Yaman, un joven de un barrio marginal que es adoptado por una familia rica y se enamora de Mira, una chica popular y adinerada. La serie explora temas como la diferencia de clases, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. La historia de Yaman y Mira es un torbellino de emociones, con altibajos constantes, pero al final, siempre encuentran el camino de regreso el uno al otro. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Medcezir se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes, abordando temas relevantes como el bullying, la presión social y la búsqueda del propio camino. La serie también popularizó la música turca entre la audiencia internacional,
con canciones que se convirtieron en himnos para muchos fans. El estilo de los personajes, especialmente el de Mira, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos jóvenes que buscaban expresar su individualidad a través de la moda. Y para cerrar con broche de oro, otra serie que nos enseña sobre reconciliación y perdón es Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos que busca una esposa para complacer a su tía y evitar un matrimonio arreglado. Daphne, una joven camarera con problemas económicos, acepta una oferta para fingir ser la novia de Homer y enamorarlo. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, pero también te tocará el corazón. La serie te enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las segundas oportunidades son posibles, incluso cuando las cosas parecen perdidas. Daphne y Homer tendrán que superar muchos obstáculos para estar juntos, pero al final, su amor triunfará sobre todas las adversidades. Kiral Kask abordó el tema de los matrimonios por conveniencia de una manera divertida y original, generando debate sobre las tradiciones y las expectativas sociales. La serie también popularizó el diseño de zapatos turco, mostrando la creatividad y el talento de los artesanos locales. La química entre los protagonistas, Elçin y Arduk, fue clave para el éxito de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. En resumen, el mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas y emociones. La posible reconciliación de Kerem y Hande es solo una muestra de ello. Ya sea que terminen juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con luz propia. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de sus series y películas, soñando con historias de amor que nos inspiren y nos hagan creer en la magia del destino. El impacto que tienen estos actores y series en el público es innegable, generando comunidades online donde los fans comparten sus opiniones, crean contenido y se apoyan mutuamente. El fenómeno de las telenovelas turcas ha transformado la industria del entretenimiento, demostrando el poder de las historias bien contadas para conectar con audiencias de todo el mundo. Y bien, mi gente turca adicta, eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.